Buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, les agradecemos que nos acompañen esta tarde en Artesanos y Artistas de Cerca, un programa semanal donde conversamos con algunas de las personas que están exponiendo ahora en la Sexta Bienal del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, Artesano entre Artistas. El día de hoy estamos muy contentas porque nos acompaña Arturo Jiménez Illescas. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Jimena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Trabajando desde casita. Pues sí, no hay de otra. Efectivamente. Bien, te propongo que iniciemos esta serie de preguntas con una introductoria. ¿Qué nos presentas en esta ocasión, en esta última edición de la Bienal de Artesano entre Artistas? Bueno, para esta bienal quisiera mencionar que este trabajo se hizo en conjunto con Daniel López Romero, que es un laudero de aquí de la ciudad de Jalapa. Entonces, él es parte de este binomio artístico que no me gustaría dejarlo a un lado. O sea, entre los dos presentamos en esta bienal una pieza que se llama Arpa 2.0. Obviamente el nombre pues no se le podría llamar de otra forma, pero el 2.0 es algo que me gusta mucho ponerle a mis piezas porque representa para mí una evolución. O sea, cada pieza que hago le pongo un número y es una serie, entonces va evolucionando conforme mis ideas van cambiando. En este caso, esta arpa es una evolución escultórica de una arpa tradicional. De un arpa tradicional, me imagino que sería como aquellas que produce Daniel López Romero de manera continua. Él es laudero, principalmente se dedica a la producción de guitarras, violines, instrumentos de cuerda pulsada, pero también hace obviamente instrumentos jarochos como la jarana. El arpa no tanto porque el arpa es una pieza muy complicada de realizar, lleva muchísimas piezas individuales y él me dice que ha hecho pocas, o sea, ha hecho más jaranas, guitarras, todo, pero arpas ha hecho muy pocas porque sí es muy complicado hacerlas. Uh-huh. En ese Pero, sentido, ajá. sí, no, dime. En ese sentido, no sé, me llama la atención ir preguntando sobre cómo fue el proceso de elaboración conjunta, cómo se fue dando un poco la comunicación entre Daniel y tú en la elaboración de esta pieza. Digo, me parece algo interesante en todos los conversatorios que hemos tenido con relación a la Bienal, es que en definitiva los procesos de conversación a veces se han dado de manera como oral, pero a veces se han dado, digamos, ya sobre la marcha o trabajando ya con la idea. No sé en este caso cómo fue. Sí, bueno, para poner un poquito en contexto, en marzo del 19, o sea, hace ya algunos años, recibo una llamada de Gabriela Martínez, que es la coordinadora de exposiciones y colecciones del Museo de Arte Popular. Me dice que están interesados, bueno, que me invitaban a participar, pero querían proponer un reto, unir la escultura en cerámica, que es lo que yo hago, con la laudería. O sea, de inicio me pareció algo muy complejo o sea, de asimilar junto. Por lo regular, lo que he visto en otras ediciones de la Bienal es que un escultor que hace algo en piedra, lo trabaja con alguien que hace en madera y hace cada quien una pieza muy similar a su línea de trabajo. Entonces, al decirme laudería, yo empecé a como a imaginar, empecé a pensar. Me pidieron que buscara a un laudero también por logística, traté de buscar uno aquí en Jalapa. Afortunadamente encontré a Daniel, que es una excelente persona. Trabajé con él de la mejor manera, o sea, es un caso de éxito, porque también hay casos por ahí que he escuchado que sí ha habido problemas por ahí, pero bueno, eso es con Daniel. Desde el primer momento en que trabajé con él, me explicó él su forma de trabajar, o sea, sus métodos de trabajo, cómo hace sus instrumentos, qué tipo de instrumentos. En general explicó su forma de trabajo. Yo también expliqué cómo funcionaba la cerámica, expliqué cómo eran los procesos también, porque yo ignoraba lo que él hacía y él también desconocía de lo que yo hacía, o procesos más técnicos en realidad. Empezamos a hacer una lluvia de ideas y teníamos dos caminos. El primero era hacer una escultura con mi estética, o sea, con la estética que yo manejo, con la técnica de trabajo de madera de él.
O sea, era como, no sé si me explico, o sea, era hacer una, yo por lo regular hago piezas ortogonales, muchas cajas, combino con madera un poco. Entonces era yo hacer, repetir una escultura de las que ella ha hecho y el trabajo de madera que lo hiciera él. Pero se me hacía que íbamos a aportar muy poco en realidad a la pieza final. Entonces decidimos ir por el otro camino, que él hiciera un instrumento musical, o sea, en este caso un arpa, y yo adaptar una escultura a esa parte. O sea, fue por ahí. Entonces empezamos, yo le expliqué que había dos métodos principales que yo utilizo en la cerámica, que es el torno, o sea, hacer vasijas, y el segundo es hacerlo con placas, que son hacer estas esculturas ortogonales, muy geométricas. Entonces, de ahí partimos, en esas dos ideas, partimos en buscar qué instrumento se podría adaptar a estas dos técnicas. Empezamos primero con las vasijas, buscando que fuera algún tambor, bueno, en la lluvia de ideas, algún tambor. Empezamos a viajar ahí por el mundo, llegamos a estas coras africanas, que son como una vasija con cuerdas, como una guitarra muy alta. Bueno, ahí habrá algún ejemplo que conozcan, pero decidimos que no teníamos que alejarnos tanto y venir más hacia nuestras raíces. Entonces fue de donde salió el arpa. O sea, el arpa lleva una caja, que es el cuerpo del arpa es una caja, y esa es la que yo iba a intervenir con la cerámica. Entonces, a partir de ahí salió la idea del arpa y creo que ese fue el camino correcto. Es interesante porque en otros conversatorios hemos conversado sobre, sobre la situación de los materiales también. En este caso, bueno, sabemos que la cerámica en alta temperatura requiere de la participación, obviamente, de las arcillas, tiene que ver con un proceso de modelado del barro. En este caso, nos has ilustrado bastante bien sobre cuáles son estos procesos que tú elaboras, más bien las técnicas, ¿no? En la situación del torno, en la situación del trabajo con placas. No sé, me atrevo yo a lanzar una hipótesis, tú me dirás si voy bien o voy mal, pero me parece que el arpa tiene en sí misma un ejercicio de abstracción que permitía justamente este trabajo de una labor, me atrevo a decir de tu lado, más arquitectónica, ¿no? La construcción de estructuras, con este otro diálogo que tiene que ver con la laudería y que entonces se pudo articular de manera como muy pertinente la propuesta. Insisto, corrígeme si estoy haciendo una No, interpretación como muy... es, mejor no lo podrías haber definido en realidad. Y sí fue un trabajo fuera de lo escultórico, o sea, porque eso es independiente, fue un trabajo muy técnico. Fue un trabajo que a lo mejor sí lo tomó un poquito más del lado, no arquitectónico, obviamente, pero sí del método proyectual o de un método más riguroso, porque teníamos dos materiales diferentes, la madera y la cerámica. Cada uno tiene sus características técnicas. Él conoce lo de la madera y yo conozco lo de la cerámica. Y un punto muy importante que le comenté es que la cerámica bueno, todos sabemos que es muy frágil, pero es frágil no a los efectos de la compresión. O sea, a lo mejor es muy técnico, pero es más a los efectos de la tensión. O sea, la tensión se vuelve mucho más frágil la cerámica. Y un punto muy importante que teníamos en el arpa era la tensión. Esta caja de cerámica tenía que resistir la tensión de las cuerdas, o sea, a la hora de tensar las cuerdas, tenía que resistir a esa parte y para que pudiera funcionar. Entonces se resolvió, bueno, te cuento rápidamente, se solucionó haciendo una estructura interna de madera y esta está totalmente flotando dentro del cuerpo de cerámica. Para poder unirla, ahí empieza un poquito la tecnología o la técnica de Daniel. Él sugirió que se rellenaran todos esos espacios que quedan alrededor con fibra de carbono. Entonces es una cosa ya un poco mucho más elaborada que en una escultura normal pues no funcionaba. Al final la intención era hacer un instrumento funcional, o sea, que el arpa funcionara. Sabíamos que la finalidad era que iba a estar expuesta tanto en México o en la itinerancia que tuviera la exposición, pero al final sí era un arpa que se pudiera tocar. Entonces los dos tratamos de resolver todos estos detalles técnicos para que funcionara. O sea, el arpa se hicieron dos cuerpos, o sea, se hicieron dos cajas, por lo mismo, tanto en el proceso podría romperse, en el proceso de elaboración, de quema, o en el proceso de empezar a tensar las cuerdas, hacer la estructura y que el arpa se rompiera y no presentaríamos nada. Afortunadamente,
la primera pieza funcionó, la otra está de repuesto, pero sí hubo bastantes detalles técnicos que resolver y gracias a la tecnología y al conocimiento de Daniel, se solucionaron perfectamente. Ujú. Es increíble porque aquí estamos, parece ser que hablando más bien como de ingeniería y de trabajo con estructuras, ¿no? Sí, En relación a las propiedades de los materiales. Entonces, como que es interesante porque pareciera que no es un lenguaje del todo artístico, pero lo es en cierto grado, ¿no? sí, un trabajo de ingeniería porque gracias a la tecnología, o sea, como esto, fibra de carbono, que algo yo no tenía ni idea cómo funcionaba, pero Daniel ocupa mucho en sus instrumentos para reforzarlos. Entonces, esto nos ayudó a liberar esa tensión del cuerpo de cerámica. O sea, el cuerpo de cerámica en realidad nada más es la caja de resonancia y no actúa de otra forma. Al final él me explicó de todas las partes, porque son muchísimas del arpa, y la parte principal del arpa es la tapa, no es tanto la caja, es la tapa. Entonces, él dijo, no sé si lo dijo él o lo tomó de alguien más, me dice, yo puedo hacer hasta sonar una caja de zapatos. Entonces, sí, yo dije, si puede hacer sonar una caja de zapatos, puede hacer sonar una caja de cerámica. La mayoría de los materiales son bueno, son maderas tropicales, la mayoría. O sea, todas son ¿Son endémicos? maderas. ¿Mandé? ¿Son ¿Perdón? endémicos? ¿Son de la región? Sí, 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 salvo la tapa, que es lo más importante ahí, él prefiere usar abeto canadiense. O sea, obviamente no, yo creo que puede ser nacional, puede ser denominación canadiense, pero no creo que venga de Canadá, ¿no? Pero fuera de eso me contaba que él hace en el 92, o sea, hace muchísimos años, compró un árbol allá por la cuenca del Papaloapan, para un árbol muy de roble, creo que era, para hacer sus instrumentos. Y parte de ese árbol que compró hace tantos años, está en esta arpa. O sea, se ocupó la madera para esta arpa. Entonces, la mayoría son maderas tropicales, roble, caoba, cedro, machiche. Machiche me dice que es la parte que se hizo este armazón que te comentaba dentro de la estructura de cerámica, porque es una madera muy resistente. Entonces, todo fue hecho a mano, las clavijas, los postes, todo fue, salvo las cuerdas y los pines, que esos son comerciales, pero de ahí todo fue hecho a mano. Suena que fue un trabajo como no necesariamente rápido, sino algo como lento. Sí, es un proceso lento. Principalmente creo que el que se tardó más fui yo con lo de la cerámica, porque también es un proceso lento. Al tratarse de un cuerpo geométrico, o sea, muy ortogonal hecho con placas, el secado tiene que ser mucho más lento, se tiene que cuidar que no se deforme. Esa es otra parte, regresando un poquito a lo de la técnica. Se hicieron planos, o sea, se hicieron planos, o sea, había ángulos que tenían que ser exactos, medidas que tenían que ser exactas, o sea, sí fue algo un poquito diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer, Ujú. pero nunca tratamos como que de dejar de un lado que era una pieza, una obra de arte, era una pieza escultórica, una pieza que iba a ser expuesta, pero sí hubo hasta planos para ejecutar esto. Ujú. Y creo que en el resultado se observa eh, lo limpio del trabajo, es decir, estos acabados que son definitivamente todos hechos a mano, pero que pareciera que no necesariamente, ¿no? Pareciera por la exactitud del trabajo final que pudiera estar hecho por una máquina. Sí, 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 el trabajo de Daniel es casi, bueno, perfecto, casi perfecto. Alguien le encontrará por ahí algún experto, pero yo lo veo perfecto y creo que hubo una muy buena combinación con eso. Ujú. Oye, Arturo, entonces el arpa sí se puede tocar, sí emite una sonoridad correspondiente a su tamaño? Sí, es un arpa de 24 cuerdas, es de es 24, no me explicó todos los de música realmente, yo no sé, pero tiene ciertas octavas y dos tonos, creo que tres octavas y dos tonos, no recuerdo bien ahorita, pero sí está afinada, sí se puede afinar, tiene un timbre muy característico, o sea, tiene un timbre muy diferente al de un arpa de madera, por la misma resonancia de la cerámica. O sea, sí es un timbre un poquito diferente. No es el clásico de una arpa normal, pero sí se puede tocar. Al final se afinó, no se dejó afinada, no se dejaron tensas las cuerdas,
Por lo mismo, también tampoco habría que buscarle a que esta tensión ejerciera demasiado si iba a estar expuesta en un museo, ¿no? Ujú, si no iba a estar empleándose con Usándose, finalidades sí. musicales, ¿no? Bueno, sabemos que un arpa en cierto grado, y habrá debate, ¿no? Un poco en torno al son jarocho y sus modalidades a lo largo del estado, ¿no? Pero sabemos que es característico de cierto tipo de son. Más allá de ello, tú dirías que en esta pieza podemos observar algo que es específicamente producto de la identidad veracruzana. Sí, sí, de la identidad veracruzana, sin entrar en el tema polémico de todas las corrientes del son jarocho, por ahí me contaba que hay crónicas del siglo antepasado o pasado, donde las primeras arpas que había en Veracruz o que se conocían principalmente en ciudades como Jalapa, eran arpas pequeñas, arpas de este tipo, que no pasaban de 90 centímetros, de 1,20, y esas son las arpas que se fueron incorporando poco a poco a los conjuntos de son jarocho. En algún punto de la historia, se tocaban sentadas, o sea, tenías que poner una mesita o una silla y tú estar sentado tocándola. Por practicidad o por vista, a lo mejor esta arpa se modifica al arpa que hoy conocemos. Me dice que mezclándola con una arpa de tierra caliente, de una arpa michoacana, el arpa jarocha con el arpa michoacana, se crea el arpa jarocha grande, o sea, así la denomina él, y denomina la de nosotros como una arpa jarocha chica, o arpa chica jarocha. Entonces, sí ya no es la que podrían estar utilizando actualmente los conjuntos, pero sí existe historia de este tipo de arpas en Veracruz. Finalmente creo que entonces en el arpa no nada más, sin entrar en debate nuevamente, podemos observar esta cuestión que refiere a los géneros musicales del Estado, sino también a estos aspectos históricos que quizá no conozcamos al 100%, pero que están presentes en esta propuesta. Eh, Arturo, quisiera preguntarte si hay algunas palabras con las cuales quisieras ir cerrando esta pequeña entrevista. Pues gracias por la invitación de nuevo. Y a los que tengan oportunidad de visitar la exposición, visítenla, vale la pena, se ve todo tipo de trabajos, una mezcla de oficios, una mezcla de arte diferente. Yo desde que la visité, creo que fue la quinta Bienal en la Ciudad de México, me quedé con muchas ganas de participar. Yo quería hacerlo y se me dio la oportunidad. Creo que fue un buen resultado. Creo que estoy muy satisfecho con el resultado que se logró con esta pieza. Y pues como visitantes, no se pierdan la oportunidad y como artistas, busquen la oportunidad de trabajar o de participar en este tipo de bienales. Vale la pena salir de esa zona de confort de lo que siempre haces y buscar retos. Digo, este reto a lo mejor estuvo un poco exagerado, pero porque sí, representó mucho, como te comenté, pero vale la pena salir de esa zona de confort y buscar otro tipo de técnicas en las cuales explorar el lenguaje artístico que cada quien tiene. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos un poco de tu tiempo. Me voy despidiendo de todas y todos. Espero que nos veamos el próximo miércoles de conversatorio. Hasta luego, Arturo, muchísimas Hasta gracias. luego. Gracias.